Bienvenidos compañeros, el día de hoy veremos el principio de legalidad a la luz del caso Baena Ricardo versus Panamá. Para empezar, es importante saber que el derecho administrativo para DROMI es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, la administrativa. Es así que el derecho administrativo es la rama más importante del derecho público, en virtud de que al regular las funciones del poder administrativo, establece los lineamientos mediante los cuales las autoridades deben tomar decisiones sobre los derechos de los administrados. Los lineamientos establecidos por el derecho administrativo son los denominados principios, entre los cuales se encuentran uno de los más utilizados por las autoridades, el principio de legalidad. Esto no implica que los funcionarios lo invoquen adecuadamente. El principio de legalidad es definido como la sumisión de la administración al derecho, pues el término legalidad indica que la ley es la norma superior esencial a respetar por la administración Santi 2020. La legalidad, en un principio entendida como el apego irrestricto a la ley, no obstante, el apego a la ley basado en el principio de legalidad puede conllevar a la vulneración de los derechos de las personas al tomar decisiones sesgadas y arbitrarias fundamentadas en una ley sin contemplar el ordenamiento jurídico en su integralidad. En base al principio de legalidad se cometieron las mayores violaciones de los derechos humanos en Alemania durante el Holocausto nazi, ya que estas actuaciones se encontraban recogidas dentro de un cuerpo normativo, por lo tanto eran legales. El principio de legalidad comprende dos presupuestos: la legalidad formal, en la cual se prohíbe a la administración manifestar su voluntad en contra del ordenamiento jurídico, y la teológica, a través de la cual debe cumplir con la finalidad para la que fue confiada. La Constitución de la República consagra el principio de legalidad al mencionar que nadie podrá ser juzgado y sancionado por acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado como infracción, sin importar su naturaleza. Asimismo, establece que la Asamblea Nacional será la encargada de tipificar las infracciones y establecer las sanciones correspondientes. El principio de legalidad incluye que la norma a ser aplicada sea previa y debidamente publicada. Esto lo recoge el artículo 29 del COA con el principio de tipicidad y el 30 con el principio de retroactividad de la ley, el cual menciona que la ley no puede ser aplicada de manera retroactiva. Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos recoge el principio de legalidad en su artículo 9, en el cual menciona que nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable, tampoco imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de comisión del delito. Ahora bien, hablaremos respecto del caso Baena Ricardo versus Panamá. El 16 de octubre de 1990, la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales presentó al Gobierno de Panamá un pliego de reformas de carácter laboral que afectaba a los derechos de los trabajadores. El Estado rechaza todas las peticiones, por tanto se hace una movilización y un paro laboral con un movimiento reivindicativo. Paralelamente a la marcha, el ex jefe de la Policía Nacional y otros militares escaparon de la cárcel y tomaron el cuartel principal de la Policía Nacional. El Estado consideró que las movilizaciones eran una forma de derrocar al gobierno de turno y se ordena el despido masivo de los trabajadores de empresas públicas que trabajaron en la marcha. Se destituyeron a 270 personas. Luego de la destitución se aprobó la Ley 25, que permitía los mencionados despidos y es aplicada con carácter retroactivo. No obstante, se debió aplicar la ley vigente a la fecha de los hechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos verifica que existen evidentes vulneraciones de los derechos humanos y remite el proceso a la Corte. En relación a lo anterior, conviene analizar si el artículo 9 de la Convención es aplicable a la materia sancionatoria administrativa. Las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado, lo que implica menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas como consecuencia de una conducta ilícita. Asimismo, en aras de la seguridad jurídica, es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, resulte conocida y exista antes de que ocurran la acción o la omisión que la contraviene y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto que se considera como infractor. En un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene el caso el ejercicio del poder punitivo, en el que se manifiesta como máxima fuerza una de las graves funciones del Estado frente a los seres humanos, la represión. Los actos del Estado que llevaron a la institución de los trabajadores supuestas víctimas del presente caso se hicieron en contravención del principio de legalidad, por el que se debe regir la actuación de la administración pública.
En conclusión, el principio de legalidad es una regla fundamental en el derecho administrativo. Esto quiere decir que todo acto administrativo debe ser fundado sobre una base legal, lo que implica que haya un fundamento jurídico preexistente en el ordenamiento jurídico. Cabe mencionar que esta base no se encuentra necesariamente en el campo de la ley, sino también en la Constitución, tratados internacionales, reglamentos, principios generales del derecho o de un acto administrativo. Muchas gracias a todos por su atención.